Esto es Los Misterios de Irán. Mi nombre es René Irán, transmitiendo desde el Golfo de México para el sur de Estados Unidos, México, Centroamérica y todo Sudamérica. Y también estamos llegando a España y, ¿por qué no?, algunos otros países por ahí, aunque a veces nos medios entiendan en Brasil o nos medios entiendan en Italia, porque también he recibido por vía inbox que nos escuchan, e incluso, bueno, yo no sé cómo lo hacen, pero nos escuchan allá en República Checa. Un gran saludo para Ilona e Ivana, ufólogas, y bueno, ellas han tenido contacto. Saben muy bien que ya tienen pues un libro incluso ahí editado. Próximamente a ver si podemos sacar algo a la luz de ellas dos, sus hermanas. Y bueno, su caso es extendido ahí en YouTube. Se han encontrado pues grandes trazos que nos avisan de un mundo ahí sutilmente entrelazado. Estamos esperando nuestro, valga la redundancia, enlace con la República de la Argentina hasta Buenos Aires con Viviana Bryson en unos momentos más, que nos estará hablando sobre los enigmáticos hombres de negro. Pero sáquese de la cabeza la película de Men in Blacks, una película anti-ufológica. Eso quiere decir, para que usted no crea en algo, hay que burlarse de ello. Y después de eso, pocos van a creerlo o van a tomarlo en serio. Esto no, esto va más allá. O sea, hay que investigarlo. En esto hay que investigar a fondo, porque si no, no va a pasar a ser un incrédulo. Una persona que dice, ¿será verdad que esto? Bueno, investigue. Si usted no dice, no lo acepta en su mente, no le cuadra por sus cuestiones religiosas, sus preconceptos, pues investíguelo. Así de fácil. Vamos, vaya usted, investigue, entreviste gente. No se quede con esa duda, no llegue a su lecho de muerte con la duda de que hay cosas más allá que no pueden ser explicadas tan fácilmente y convencionalmente. Señores, voy a citar algo que mucha gente poco sabe, pocos relaciona esto con nuestro pasado, con nuestro, incluso el Génesis, es el libro más sagrado, uno de los libros más sagrados que se encuentran en el cristianismo. Señores, escuchen este pasaje, vamos a decirlo tal cual. Y no estamos hablando de seres divinos y cosas sobrenaturales, sino de una avanzada inteligente que vino a la tierra y fueron tomados como dioses, o como seres alados, o seres con alitas. No es así exactamente. Abraham, Moisés, Elías, Ezequiel y muchos otros personajes bíblicos contactaron a esos llamados dioses y ángeles, aunque algunos de ellos eran dioses que vinieron del cielo, esos precisamente que le llamaran en aquella época seres celestiales. Todos vinieron de allá afuera de la tierra, señores. Entonces eran, lo que viene de fuera de la tierra es, hay que decirlo con todas las palabras, extraterrestre. Pero para esto les voy a citar algo. Yahvé, o Jehová, como le quiera usted llamar, se presentó ante Abraham junto a los árboles de Membré, mientras estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña. Abraham miró y vio que 3 hombres, escuche usted, y lo voy a recalcar con negrillas. Abraham miró que 3 hombres estaban parados cerca de él. Inmediatamente corrió hacia ellos y se postró en tierra diciendo, Señor, si me haces el favor, te ruego no pases a mi lado sin detenerte. Les haré traer un poco de agua para que se laven los pies y reposen. Enseguida les serviré pan para que recuperen sus energías antes de proseguir su viaje. Se encuentra esto, usted puede buscarlo en el Génesis 18 del 1 al 5. Yahvé y sus 2 ángeles se dirigían a las ciudades de Sodoma y Gomorra para destruirlas, ya que el pueblo no seguía sus mandatos y enseñanzas. Sin embargo, Dios, entre comillas, no prosiguió el viaje a Sodoma, se quedó para comunicarle a Abraham sus proyectos.
Así que estamos hablando de ángeles de carne y hueso. Cuando llegaron a Sodoma fueron recibidos por Lot, quien los alojó en su casa y los protegió de una turba que quería abusar de ellos, como dice la Biblia en el Génesis 19 del 1 al 5. No estamos hablando de seres angelicales, sino seres totalmente físicos, tangibles. Así es que vámonos a hacer el enlace, a ver si ya la tenemos lista. Viviana Bryson, internacionalista del fenómeno OVNI, expositora y una de las grandes alumnas de este gran, épico y reconocido ufólogo que ha quedado en la historia y ha trascendido a través de la ufología, Pedro Romaniuk, maestro de Viviana Bryson y también depositaria de todo lo que dejó Parravicini, Benjamín Parravicini Solari, Parravicini. Bueno, vámonos hasta Buenos Aires a escuchar a Viviana Bryson. Ponga usted mucha atención. Que nos trae hoy es Los Hombres de Negro. ¿Quiénes son estos extraños personajes? ¿Desde cuándo comenzaron a aparecer? ¿Cuáles son sus principales objetivos? A partir de los años 50, el fenómeno OVNI se vio relacionado con la aparición de unos extraños personajes con trajes negros, supuestamente encargados de amedrentar a los testigos de avistamientos de objetos voladores no identificados. De ahí nace el conocido nombre como los silenciadores. Además de eliminar pruebas que pudieran evidenciar ante la gran masa social la presencia inequívoca de seres de otros planetas. Estos individuos son comúnmente llamados hombres de negro. Basándonos en las descripciones ofrecidas por toda clase de testigos, sabemos que su indumentaria suele ser de color negro. Visten impecables trajes, corbata y zapatos oscuros, pero sus camisas son de un inmaculado blanco. Viajan en autos del mismo color, predominando los modelos antiguos de Cadillac. Su tez es ligeramente aceitunada, otras veces muy pálida, con ciertos rasgos orientales. Su voz atiplanada o de resonancia metálica. Testigos dicen no parecer que fueran humanos. Hubo casos de comunicación telepática, sensación de vivencia onírica y sucesos desconcertantes. Sus movimientos son rígidos y torpes, sus actitudes frías, casi amenazadoras, sin ser finalmente hostiles. Uno de los casos documentados en Estados Unidos es el ejemplo más conocido como el caso de Albert Bender, uno de los casos más conocidos. En septiembre del año 53, en Connecticut, Bender, presidente de la Agencia Internacional de Platillos Voladores, era editor de una famosa revista sobre ovnis. Este anunció en uno de sus números que publicaría la verdad que asombraría al mundo, ya que decía conocer el origen de los extraterrestres, así como la razón de sus visitas a nuestro planeta. Este ejemplar jamás fue publicado, ya que Albert
recibió supuestamente la visita de 3 hombres que confirmaron sus suposiciones y añadieron más datos escalofriantes que hicieron que enfermara y que no comiera durante varios días. En el número de Space Review, publicado en septiembre del 53, Bender dio a conocer 2 cosas bastante sorprendentes. En primer lugar, declaró que el misterio de los platillos voladores estaba a punto de ser resuelto. Por lo común, en aquella época se creía que había una sola clave del misterio de estos objetos voladores no identificados y que todo sería revelado cuando se descubriera esa clave. Las promesas de una próxima solución seguramente eran cosas que todos los días para los lectores de la revista. La segunda noticia resultó aún más asombrosa. Bender anunciaba que el misterio de los platillos volantes de hecho ya se ha resuelto, pero con la resolución se mantenía oculta por órdenes de una fuente superior. Bender declaró: advertimos a quienes se dedican al trabajo en torno a los platillos voladores que obran con mucho cuidado. Después suspendió misteriosamente la publicación de Space Review y disolvió la agencia. Sus amigos y compañeros aficionados a los ovnis quedaron plasmados ante estas acciones, pero al principio Bender se negó a decirles por qué había tomado medidas tan radicales. Algunas semanas más tarde, Bender concedió una entrevista a un periódico local donde afirmó haber recibido una advertencia enfática de que dejara de publicar en su revista. Por otra parte, 3 hombres con trajes oscuros lo habían visitado. Estos personajes luego se convirtieron en los tan renombrados hombres con trajes negros. Ahora bien, existen otros casos muy documentados en Estados Unidos de la presencia de estos enigmáticos hombres. Otro caso de amenazas es el caso de Richard Christensen, quien en noviembre del año 66 había visto un ovni, pero no fue hasta el 9 de enero del año 67 cuando en su casa tuvo la visita de unos extraños personajes. Llamaron a su puerta. Dijeron pertenecer a la oficina de localización de herederos, además de afirmar que el señor Christensen había heredado mucho dinero. De inmediato, Edward Christensen se dio cuenta que ese hombre era extraño. Medía 1 o 2 metros y tenía los hombros muy anchos. Llevaba un gran abrigo negro con tela muy fina y un gorro del estilo ruso, que al quitárselo descubrió que no tenía cabello. Sus ojos eran saltones. Y sincronizados entre sí. Dijo también que su perro empezó a ladrar sin cesar cuando vio a este extraño personaje. Christensen también afirmó que ese hombre tenía una voz metálica que le hacía doler la cabeza. Christensen invitó a este hombre a tomar asiento y le ofreció algo de beber, cosa que él rechazó.
No obstante, Edward explicó cómo ese hombre le dijo que en 10 minutos necesitaría beber un vaso de agua. Durante la entrevista, Christensen puso percatarse que el rostro de su invitado se iba tornando más y más rojo hasta que acabó pidiéndole un vaso de agua. Hecho muy extraño para él. Luego, por el paso de unas horas, seguía haciéndole extrañas preguntas. La mujer de Christensen se subió al coche, se fue, él lo vio por la ventana, que al parecer cuando estaban hablando no parecía haber alguna amenaza alguna, pero no obstante, el matrimonio conocía la historia de estos hombres de negro y supuso que su avistamiento fue la causa de la visita, por lo cual decidieron mantener ese encuentro en secreto durante un tiempo. Otro caso también muy documentado en Estados Unidos fue el caso de Herbert Hawkins. Fue en Maine, Estados Unidos, en septiembre de 1976, cuando el doctor Herbert Hawkins, de 58 años, sometió a una regresión hipnótica a los implicados de una abducción ovni, grabando magnetofóricamente sus testimonios y conservando unas monedas como prueba de los hechos. Una noche en la que se encontraba solo en la casa, recibe la llamada de un hombre que se identifica como el vicepresidente de la Organización de Investigaciones Ufológicas de New Jersey, solicitando una entrevista a discutir sobre el caso que llevaban entre manos, en que Hawkins aceptó. La primera sorpresa surge al ir a encender la luz de la puerta de la casa, que la visita la encuentre más fácil desde el estacionamiento. Esta se encuentra ya subiendo los escalones. Más tarde Hawkins comenzaría a preguntarse: no vi llegar ningún auto, pero aunque el visitante lo hubiera tenido, era imposible que llegara a su casa con tanta rapidez desde el teléfono más cercano. Y agregó: vestía con un traje completamente negro, perfectamente planchado, con la raya del pantalón también perfecta, con sombrero y zapatos muy oscuros, pero la camisa era blanca. Por su aspecto creía que era empleado de una funeraria. Sin sombrero, vi que era completamente calvo y que no tenía ni cejas ni pestañas. En ese momento, el visitante le dice: ni usted ni nadie más en este planeta volverá a ver la moneda otra vez, recomendándole a su vez que borre las cintas y abandone la investigación. Tras charlar un rato más tarde temas ufológicos, Hawking advierte que el visitante habla cada vez más despacio, hasta que advierte: mi energía se acaba, debo irme. Se levantó y se fue, vacilante, hacia la puerta, bajando los peldaños uno a uno y de manera poco segura. Al poco tiempo, Hawking ve por la ventana un destello luminoso, una luz blanco-azulada, totalmente distinta a de los faros del auto, aunque ni lo vio ni lo oyó. En aquel momento supuso se trataba del coche del extraño que se alejaba. Más tarde, cuando regresaron, su mujer y su hijo fueron a examinar el camino, encontrando señales
en el medio de la calzada y no podían permanecer ni un momento más. Al día siguiente, las marcas ya no estaban. Alarmados por el incidente, el doctor intenta localizar la Organización de Investigaciones Ufológicas de Nueva Jersey, a las que el visitante decía pertenecer, llegando al resultado de que la institución no existía. Más tarde, y tras un extraño incidente sufrido por su hijo y su nuera, el doctor Hawking decidió borrar las cintas y abandonar la investigación. También sabemos que existieron otros casos en Estados Unidos, también muy bien documentados, como la investigación de Bruscati y el encuentro con estos hombres de negro, el caso de John Keel, el caso de otros famosos investigadores como Phil Schneider, Maurice Jesu, James McDonald, Andrea Faber-Kaiser, Alejandro Vignati y una innumerable lista, e incluso muchas muertes que hasta el día de hoy no se ha podido resolver. Estos extraños seres aparecen siempre en situaciones donde testigos aseguran haber tenido un encuentro con objetos o con seres de otros mundos, donde muchas veces han registrado imágenes a través de fotografías o filmaciones. Incluso aseguran empezar a desarrollar capacidades telepáticas o hablar idiomas o obtener conocimiento que nunca antes habían estudiado. Sabemos también que la presencia de estos extraños personajes, siempre que ha habido un extraño caso de abducción o importante avistamiento, siempre están presentes. Generalmente van en grupo, son 2 o 3. Extrañamente han aparecido de a uno. Existen muchas especulaciones alrededor de su procedencia. ¿Quiénes podrían ser estos enigmáticos hombres? Le dejamos esta incógnita para que cada uno de ustedes pueda investigar más profundamente. No obstante, este tema queda abierto a que sigamos investigando, y sin dudas deben haber muchos casos más que se fueron sumando a la cuantiosa lista de testimonios, aún con un enorme interrogante que mantiene en viva la presencia de estos enigmáticos personajes. Soy Viviana Bryson, desde Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias, Viviana Bryson, exclusiva aquí para los Misterios de Irán. Estos enigmáticos hombres de negro que se han presentado también aquí en la región veracruzana, aquí del Golfo de México. Bueno, pues yo también tengo aquí el caso de Julio Chagala. Gracias, Viviana Bryson, una de las ufólogas más serias, objetivas, que se basa en hechos reales y no en cosas fantasiosas. Aquí, exactamente como ella lo afirma, bueno, antes que nada yo no sabía que Andreas Faber-Kaiser tuvo un encuentro con estos seres, enigmáticos personajes. El caso de Julio Chagala aquí en el estado de Veracruz, que de pronto hace contacto con unos seres
le deja la huella enfrente de su humilde vivienda en los años 80 y que puede ser confirmada junto con cámaras de Televisa, Telever Sur de México y Bello Cámaras en aquella época, a mediados de los 90. Y antes, ya como por el 96, vuelvo a ir con Julio Chagala y me dice que quién eran esos personajes vestidos de negro que habían llegado a su casa, donde se había cambiado, ya no estaba la huella, donde se había cambiado a otro sitio, donde un ovni bajó y dejó la huella de 7 metros de diámetro. Y él me dijo, ¿quiénes son esos personajes que me llegaron a decir que yo ya no hablara de aquello, de la huella que dejó el ovni frente a mi casa? Y decía que eran blancos, vestidos exactamente de negro, con un traje que dice que ni en películas él había visto. Una cosa increíble. Ni aún faltaba un año todavía para que saliera la película de Men in Black, o sea, como para que lo haya inventado. Dice que llegaron a su casa, le dijeron que ellos estaban en todos lados, que ellos se encontraban en todos lados y que ya no siguiera hablando de la huella que estaba allá en el cerro en donde él fue llevado o fue invitado por unos seres que llegaron en una nave y que dejó la huella plasmada ahí. Que estuvimos investigando y encontramos un círculo de 7 metros aproximadamente de diámetros, con un centro también donde no crecía la hierba y en todo lo demás estaba crecida, una zona muy húmeda. Gracias, Viviana Bryson, desde la Argentina. Vamos a continuar con otros corresponsales. Bien, vámonos ahora hasta Santa Cruz, Bolivia. Ahí se encuentra Juan Carlos Aliaga, corresponsal de los misterios de Irán, investigador también del fenómeno OVNI y de grandes misterios del mundo. Vámonos con Juan Carlos Aliaga, allá, en la zona mística, en la zona donde tal vez en siglos descendieron también los llamados dioses. Aquella zona donde ya se empieza a asomar los Andes, la zona andina. Juan Carlos Aliaga, en Bolivia. Sabemos perfectamente que este 20 de julio pasado tenía que cumplirse, por así decirlo, una de las profecías que lo había mencionado en su momento el reconocido médium brasilero Chico Xavier. Pero a causa de lo que aparentemente no ha sucedido como se esperaba, nos damos cuenta que muchas personas, muchos buscadores más que todo de la verdad, o sea, aquellos que estamos inmiscuidos en este tipo de temáticas, como que se llevaron, por así decirlo, una decepción grande. Pero esto, ¿qué es lo que me refiero? Que solamente muchos están buscando la parte fenomenológica, simplemente tal vez que cómo son las naves, que qué tipo de color tienen, o cómo son las razas, qué tipo de criaturas están justamente en todo aquello. Pero no es así. Lo más importante no es la nave, no son las criaturas que están ahí. Lo más importante es la búsqueda interior que podemos lograr justamente con el conocimiento que nos puedan brindar estos seres que vienen del cosmos, que podamos, digamos, de alguna manera entrar en su frecuencia vibratoria, para que de esta manera podamos tener un acceso a la comunicación o al ansiado contacto. El contacto no necesariamente tiene que ser acerca de que una nave esté frente nuestro, o tal vez vaya a tener que estar estas criaturas en nuestro delante, sino también aquella percepción que podemos tener justamente con algún tipo de trabajo espiritual, más que todo en lo que es el desarrollo de nuestro ser interior, nuestros poderes interiores que todos nosotros tenemos, pero que lastimosamente han sido atrofiados por el ir y venir de la vida, por diferentes circunstancias, o tal vez desde que cuando somos desde muy pequeñitos nos han ido, y la verdad les digo con estas palabras, nos han ido embruteciendo nuestro raciocinio espiritual, nuestro desarrollo espiritual, tachándonos tal vez de locos, o tal vez que algo inexistente, para empezar desde nuestros padres, pasando por el colegio, la escuela,
donde nos hacían ver que todo aquello que nosotros aparente vemos con nuestros ojos físicos o escuchamos con nuestros oídos físicos es lo que le llamaríamos la realidad. Pero no es así. Sabemos perfectamente que nuestros ojos son limitados, simplemente pueden ver cierta gama de colores que para nuestra interpretación de nuestro cerebro simplemente es algo muy limitado, o nuestros oídos simplemente captan cierto tipo de ondas sonoras, cosa que otros animales, desde aves, pasando por nuestros animales domésticos, tienen otro tipo de capacidades que pueden ver muchas cosas más allá. Es por eso que cuando tenemos un perro, un gato, a veces como que están siendo, digamos, están con unas actitudes muy diferentes, enojados o como que están ladrando a la nada, pero no es que esté ladrando nuestro perro a la nada o que esté loco, sino su percepción está captando otro tipo de entidades o criaturas, cosa que nuestros ojos físicos no dan. En otras palabras, ¿qué es lo que me quiero referir con todo esto? Si buscamos un verdadero contacto, no va a ser solamente un contacto físico como nosotros lo interpretamos con esta explicación previa, ¿no? Digamos, una presencia física de estos seres. Están en otras dimensiones, están en otro tipo de coordenada espiritual. Entonces, esa es la forma de contactarnos, para que también se manifiesten con mensajes, no de destrucción, no de mensajes, digamos, apocalípticos, sino también de un desarrollo espiritual muy profundo, de desarrollar tal vez cierto tipo de potencialidades como curar a las personas, animales, o canalizar cierto tipo de energías para poder, digamos, colaborar de alguna forma con algún conocimiento para que nosotros podamos brindar a la humanidad. Porque estamos llenos de personas que andan hablando de mensajes netamente apocalípticos, que si bien es cierto, es otro asunto, que cada periodo de nuestra humanidad, de nuestro planeta mismo, sí va a haber acontecimientos muy complicados, pero no significa que eso tenga que ser la comidilla de todos los días, un gran acontecimiento, un gran meteoro que se caiga, un gran terremoto, no, sino también esos conocimientos que tal vez podamos tener acceso a las ciudades, digamos, de hace miles de años atrás, de otras civilizaciones, que podamos visitar tal vez físicamente o recibir algún mensaje de conocimiento por ahí, al tipo de combustible, no, que se llama este tipo de combustible que tenemos, la gasolina, el petróleo y todo aquello, sino que otro tipo de combustibles tal vez más energéticos, no solar solamente, no en base a otro tipo de elementos químicos, tal vez hay otro tipo de cosas que se manifiestan. Entonces tenemos que estar atentos a aquellos mensajes de conocimiento, tal vez científico, cultural, espiritual. Ahí es de lo que tenemos que estar concentrados, porque de qué nos sirve que nos digan, se va a caer un meteoro dentro de 3, 4 días, ¿qué sacamos con aquello? Más bien hay que ir desarrollando esos poderes mentales para que nuestros descendientes y los hijos de nuestros hijos tengan capacidades mucho más, tal vez, superiores a las nuestras, si es que hemos logrado desarrollar algunas cosas. Eso es lo que les quería decir para aquellas personas que han estado esperando con tanta ansiedad y tal vez se vieron frustrados inclusive por no haber visto una nave en el cielo, pese que les digo, ellos siempre han estado desde las épocas primitivas de nuestro planeta en la actualidad, y obviamente estos seres extraterrestres, que para mi punto de vista son nuestros hermanos mayores, siempre van a estar en el futuro también, independientemente de que estemos o no sobre la superficie terrestre como civilización humana, o por ahí, si es que nos destruimos, va a haber otro tipo de criaturas que van a estar gobernando, así como hace 65 millones de años han estado los dinosaurios en su apogeo y han vivido millones de años acá en nuestro mundo. Vino un meteoro, barrió totalmente esa época y empezó la época de los mamíferos, donde se destacó obviamente los homínidos, y obviamente posteriormente ha sido lo que le llamamos el Homo sapiens, que somos prácticamente otros mamíferos que hemos evolucionado, pero lastimosamente estamos haciendo cosas muy negativas con nuestro planeta. Entonces, si tenemos que ser destruidos, la Tierra, nuestro planeta, se va a encargar de aquello, o si continuamos con algo mucho más beneficioso, bueno, vamos a estar por otros tal vez millones de años. Pero ojo, no hay fin del mundo, no va a haber nada de aquello, para que ocurra aquella destrucción, tenemos que estar hasta dentro de 5.000 millones de años para que nuestro planeta
sea absorbido por el sol y se vuelve una nana roja, etcétera, etcétera, y se destruya nuestro sistema solar y obviamente el resto de la historia sabemos. Pero faltan miles de millones de años, así que no se preocupen por esas voces agoreras que dicen que se viene una gran destrucción, que el planeta va a destruirse por completo. No, eso es una gran mentira. Soy Juan Carlos Aliaga para Misterios de Girán, Santa Cruz, Bolivia. Muchas gracias. Así es, tal como lo dice Juan Carlos Aliaga. No se preocupe, lo que vaya a ocurrir, pues va a ocurrir, puede ocurrir en 10 años, 5 años, 100 años, 500 años, no sé, en cualquier día, en cualquier momento. Señores, vamos a continuación. A un ladito de Bolivia se encuentra el Perú. Ahí se encuentra mi Gladys Córdoba, mi amiga Gladys Córdoba. Vamos a escucharla. A continuación, la internacional Gladys Córdoba también. Aquí tenemos pura gente internacional. Vámonos a continuación, allá, muy cerca de Lima, Perú. Gracias, René, por el pase. Un cariñoso saludo para todos los amigos que nos están escuchando en directo y los que nos escucharán en diferido. En mi experiencia, yo les he hablado sobre los SIOT, seres inteligentes de origen desconocido. ¿Y por qué los he llamado así? Porque existen muchas posibilidades. Pueden ser seres dimensionales, pueden ser extraterrestres, pueden ser seres intraterrenos o terrestres que siempre han estado acá, pero que no nos hemos percatado por la forma como ellos suelen camuflarse. ¿Los SIOS pueden verse como bolsas plásticas? Pues sí. Pueden verse tal cual como una bolsa plástica, como un material plastificado, como un papel, y fácilmente pasar desapercibido entre nosotros. Y en muchas ocasiones, al ver este tipo de registros en los vídeos que se comparten en YouTube, pues las personas dicen a simple vista, cuando empiezan a ver los vídeos, es una bolsa o es un papel, ¿no? Pero yo les invito, cuando ven estos vídeos, verlos de forma completa y ir analizando poco a poco los movimientos, la forma, las rotaciones que dan y los cambios de forma que van dando en sus vuelos. Yo los veo en el cerro que llegan a 1 kilómetro de mi casa, y estos seres que parecen pues así, una simple bolsa plástica, de pronto se dividen en dos, luego se vuelven a unir, que parecen luego una masa plasmática, luego parecen nube, luego parecen una roca, se te van transformando, van cambiando su apariencia externa a lo que ellos deseen. O de pronto parecen una gran hoja, como una hoja de árbol, así como una gran hoja, pero de papel aluminio brillante, con una esfera en el centro. Es así como los he grabado. Y de pronto se ven como una esfera de luz que van cambiando de colores, cosa que una bolsa plástica no puede hacer. Una bolsa plástica no puede emitir rayos de luz. No, algo que parece una bolsa o un globo, ¿no?, tal cual se ven en mis vídeos, luego se prende como un reflector potente. Un globo no lo puede hacer, pero inicialmente es así como se ve como un globo, se ve como una bolsa, y luego emite rayos de luz, y luego se prende como un reflector, y luego va de un lugar a otro, trasladándose como si fuese, pues yo digo, tal cual una bolsa plástica o un globo. Y entonces todo esto va complicando a veces nuestra percepción y nos confunde. Y qué mejor confundirnos para luego decir, esto es falso. Finalmente esto es falso. Pero las evidencias están ahí, amigos, al margen de lo que las personas, los testigos puedan contarles, puedan decirles sus experiencias. Lo importante son las evidencias fílmicas, los vídeos, los registros, las fotos que se pueden lograr, que pueden ser analizados, que pueden ser estudiados. Por eso yo les invito a ustedes que cuando visiten mi canal, que cuando vean mis vídeos, lo analicen y que lo vean de forma completa.
Yo tengo ahí el vídeo que les comento, que parece de pronto un globo y se prende como un reflector, porque yo le digo ilumínate, ilumínate, y se prende como un reflector. Está titulado como Alguien se ilumina, Gladys Córdoba. Lo pueden ver en el YouTube, mi canal. Quedan todos cordialmente invitados. Es Gladys Córdoba. Mi icono es una mariposa rosa. Hay 150 vídeos que ustedes pueden analizar y ver. ¿Y de dónde aparecen estos seres? Pues salen del cielo, vienen del cielo y llegan salen de las nubes y llegan al cerro. Entonces, es difícil pensar que una bolsa plástica que parece un ovni, generalmente se ve así como un ovni, algo lenticular, ovalado o circular, pues llega al cerro y toma diversas formas y manifestaciones. Uno puede decir, pues, esta es una bolsa, es difícil, las bolsas vienen del cielo, y mucho menos eran rayos de luz, y mucho menos se sincronizan con la música, ¿no? Como digo, al margen de mis palabras, ahí están las evidencias fílmicas. Las cosas que yo les cuento, pues se las cuento porque se puede ver, se puede corroborar, ¿no? Tengo la fortuna de poder haberlos registrado fílmicamente, ¿no? Hay muchas personas que sí los ven tal cual los veo yo, pero como los ven de un momento a otro y es rápidamente, muchas veces en el cielo, no pueden a veces registrarlo, ¿no? A veces no es tan simple captarlo con los celulares que se tiene por la distancia muchas veces. Pero hay muchas personas que son testigos de estos seres inteligentes de origen desconocido, a los que yo llamo opción, como repito, por no conocer pues su real origen y su real estructura, porque van cambiando, se ven biológicos y luego se ven como un objeto. Entonces es difícil determinarlos específicamente qué son o de dónde vienen hasta que ellos nos cuenten y ellos se manifiesten y nos digan pues cuál es su origen y su estructura real. Nuevamente los invito a todos a visitar mi canal. Un gran abrazo. Este mes es un mes especial para mí, este es el mes de mi cumple. Y bueno, pues estoy muy contenta por ello y lo comparto con ustedes. Cariños para todos. Muchas gracias, Gladys Córdoba, desde Lima, Perú. Gracias. Bueno, continuamos aquí en los misterios de Irán. Pues como va a continuar Viviana Bryson, probablemente en el próximo programa sobre hombres de negro, bueno, haciendo una acotación sobre la historia de estos sujetos. Bueno, la historia se hacía eco de unas enigmáticas figuras de negro ligadas en el ámbito ufológico, que se decía que solían hacer acto de presencia tras algún avistamiento ovni para amedrentar a los testigos. La diferencia entre estos personajes tan característicamente vestidos y cualquier agente del FBI o de la CIA interesados por el fenómeno ovni, en que los Men in Black parecen saber más sobre el asunto y no van para informarse sobre lo sucedido, más bien para que nadie informe de ello. Los hombres de negro parecen tan antiguos como el mismo fenómeno. De hecho, hoy hay una primera referencia a estos insólitos personajes asociada al caso de Maury Island, ocurrido el 21 de junio del año de 1947. Esta fecha coincide prácticamente en el tiempo con los famosos avistamientos de Kenneth Arnold, que constituyen el acta de nacimiento oficial del fenómeno ovni del siglo XX. Sin embargo, lo acontecido en Maury Island fue algo muy distinto, según relató el policía costero Harold Dahl, mientras estaba navegando en su patrullera junto a su hijo y a su perro. Pudo contemplar a media docena de objetos redondos como rosquillas surcando el cielo hacia las 2 de la madrugada. Una de estas aeronaves pareció sufrir problemas de algún tipo y amarizó, hecho añicos cerca de la embarcación. El policía se apresuró a hacer fotos del objeto, del resto también del platillo volante. Por su parte, el ovni destruido dejó algunos pedazos de metal blanco y ciertas sustancias rocosas como la lava sobre la cubierta.
Pero los daños más graves ocasionados por el impacto lo padecieron el niño del policía, que sufrió algunas quemaduras, y el perro de la familia, que simplemente no sobrevivió. Una vez recuperado de la impresión, Dahl acudió a contarle la experiencia al superior Fred Chrisman. Pero entonces pasó otro suceso imprevisto. Al día siguiente, por la mañana, ante el domicilio de Dahl, apareció un sedán Buick 1947, del que bajó un hombre muy alto, vestido con traje negro. El desconocido quería preguntarle sobre su reciente avistamiento, así que Dahl accedió a desayunar con él en una cafetería. Ahora bien, la conversación no discurrió por los derroteros esperados. De la cordialidad inicial se pasó a la inquietud. El anónimo visitante recomendó a Dahl no comentar con nadie lo que vivió en Maury Island si apreciaba a sus seres queridos. Por desgracia, aquella advertencia llegaba tarde. El caso había seguido su propio recorrido de la mano de Chrisman, aficionado a la ficción y a los misterios, que se apresuró a escribir al editor Ray Palmer de la revista Amazon Stories. A su vez, Palmer informó que lo acontecido de Kenneth Arnold, que voló sobre el Tacoma para documentar y entrevistar a los protagonistas. Pero he ahí que durante esa visita el oscuro asunto se enredó aún más. Arnold conversó con los guardacostas de Dahl y Chrisman, vio los restos de metal atribuidos a la nave estrellada, pero en ningún momento pudo observar las fotos del siniestro. Ambos policías afirmaron que los negativos habían quedado velados al intentar revelarlos. Arnold estaba confuso. Por un lado, las vacilantes descripciones ofrecidas por testigos le llenaban de dudas. Por otro lado, la ausencia de imágenes tampoco contribuía a aumentar la credibilidad del avistamiento. No obstante, el periodista hizo una segunda opinión y comunicó sus pesquisas a dos oficiales de la Fuerza Armada, que además pertenecían a la inteligencia. Bien, esto vamos a irlo deshilando poco a poco, porque es muy extenso. Vámonos con otro corresponsal que ya se encuentra listo. Bueno, pues ya se encuentra Ángel Cersósimo. Regresamos otra vez hasta Buenos Aires, Argentina. Él es Ángel Cersósimo, que nos hablará sobre este caso de Bob Lazar, un hombre, un científico que estuvo en Groom Lake, allá en la zona de las más secretas, o que era de las más secretas. Ahora ya no tiene nada de secreto. Pero bueno, vamos a escuchar a Ángel Cersósimo. Hola, ¿qué tal, amigos? Desde Buenos Aires, Argentina, les habla Ángel Cersósimo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Hoy les quería hablar de alguien que, si les digo Denise, ¿lo ubican? Y si les digo Robert Scott Lazar, más conocido como Bob Lazar, ahí sí, ¿no? Me interesó mucho lo de Bob Lazar. Al principio me pareció algo de fantasía, pero de a poco fui desmenuzando, y después de haberlo leído y haber escuchado algunos documentales, me quedé pensando. A mediados de mayo del año 1989, en una cadena de televisión de Las Vegas, aparece un tal señor Denise, de ese seudónimo, diciendo que trabajaba en una zona militar llamada S4 o Sector 4, muy cerca después de la zona denominada Área 51. Inmediatamente los que lo estaban entrevistando empezaron a hacer preguntas, y más bien él habló. Él se presentó como un científico que había sido contratado por las fuerzas militares americanas. ¿Para qué?
para un estudio de ingeniería inversa. ¿Sobre qué? Él hablaba de 9 aparatos que pensaban que era terrestre, que eran como platillos voladores, que algunos estaban con averías y otros estaban intactos. Esta persona, Bob Lazar, comienza hablando que quería aplicar una física con elemento atómico 115, conocido como elemento sintético con el nombre unum pentio, con la sigla UUP. ¿Qué efecto producía? Un efecto antigravitacional, junto con un bombardeo de protones por antimateria, para conseguir acortar las distancias de una manera nunca vista ni pensada. Esta persona se había presentado primero en este noticiero, en este lugar donde le hicieron la entrevista. ¿Por qué? Porque él había trabajado simplemente prácticamente un año, de 1988 a 1989, y decía que era la única manera que él podía estar a salvo. En una de las entrevistas que le hicieron, yo escuché que él, subiendo en una autopista, había sido baleado su auto, donde se le había amenazado tanto de muerte a él y a su familia. Cuando yo leía todo eso, quedé un poco diciendo, bueno, este hombre está inventando o tiene una manera de explicar, pero ¿para qué el FBI se dedicó un tiempo a ver qué tenía en su casa? A ella digo, bueno, esta persona tiene algo. Después se le había dicho cómo entraba o cómo ellos accedían a su trabajo. Hablaban sobre un escáner de mano, un escáner de huella que se utilizan habitualmente poniendo la huella. Es un escáner de mano. Es decir, que él había identificado en ese año, había identificado un escáner de mano que lo que hacía era identificar los huesos de cada persona de la mano, que son en cada persona es totalmente distinto, escanearlo e indicar si podía entrar o no entrar a ese sector. Con el tiempo, y no hace mucho, se presentó una persona indicando que esos escáneres ya estaban y que realmente le mostró una foto y que esos escáneres se estaban utilizando en Estados Unidos en un lugar que también se hacían pruebas. Le muestran las fotos y le muestran el tipo de escáner. Y él dijo, hoy nunca pensé que iba a haber nuevamente una foto de estas. Y era la misma descripción que había hecho él. Con el tiempo, Bob Lazar empieza a identificar cómo era una nave por dentro. Lo que decía era que la nave estaba adaptada para cuerpos mucho más pequeños que el normal del ser humano. Es decir, que él los identificó como los grises. Los grises son esos seres indicados por mucha gente de baja estatura, cabeza grande, ojos saltones, donde con una descripción total de esos seres y indicando de que los pudo ver también y que estuvo en un lugar donde se le hizo una autopsia a uno de ellos. Bueno, Bob Lazar empezó a perder credibilidad cuando
trataron de ver dónde había estudiado, en qué universidad había estudiado. ¿Saben una cosa? Él decía que había estudiado en el Instituto Tecnológico de California y de Massachusetts, que tenía el título de físico. Bueno, nadie pudo comprobar, ni el instituto, ninguno de los institutos o universidades, que él había estudiado ahí. Ahora, después de todo esto, ¿para qué querría una persona hacer todo este festival de alucinaciones, llamémoslos así? ¿Para qué? ¿Para estar perseguido? ¿Para no tener más trabajo? Yo quedé pensando y digo, bueno, ¿debido a qué? Bien, interesante. Interesante, vamos a seguir. Tuvimos ahí un pequeño problema técnico. Se nos fue aquí el audio. Vamos a escuchar ahorita Jorge Ángel Cersósimo. El tiempo nos dará la razón o no para vos, Lazar. Lo que me imagino es que este hombre ya, no me imagino, sino que este hombre, después de lo que le ocurrió, nunca más quiso hablar de este tema. No quiso hablar de ovnis, no quiso hablar de extraterrestres, no quiso hablar nunca más. Bueno, como le digo siempre, amigos, dejo que ustedes lo piensen. Gracias. Hasta pronto. Dejo que ustedes lo piensen. Ángel Cersósimo, gracias desde Buenos Aires. Un enigma, exactamente como para qué una persona se arriesgaría. Pero, ¿y si realmente él quiso trascender diciendo una verdad que le cambió su vida? Para mí, creo que indica ese factor. Quiso trascender en su vida algo que lo sacó de la monotonía, del camino diario a casa, cuando pudo percatarse tal vez de esto, de que sabemos muy bien que Estados Unidos ha recuperado ovnis alrededor del mundo. Hay muchos documentos, incluso yo tengo un testigo presencial de la caída de un platillo volante en el río Tulijá, en el sur de México, 1977. Así es que, de que han caído estos objetos voladores no identificados, y que probablemente no son derribados ni por gringos ni por rusos, sino que probablemente todo indica que los ovnis ven ovnis, son atacados por otros ovnis, en una especie de custodia en este planeta. Hay videos ahí de la NASA en donde se ven objetos circunvolando la Tierra y entra uno y sale disparado otro. Cosas que realmente nos ponen a pensar. ¿Estamos en el jardín de otros seres? Continuamos. Vámonos hasta Izhuatlancillo. Se encuentra el vigilante de los cielos, Skywatcher, Cándido Rosas Flores. Bienvenido, Cándido. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Pues es un gusto volver a saludarlos, como cada 8 días, a su programa Los Misterios de Irán. Hoy les voy a compartir unas experiencias del señor Bertín, que es el velador de la cochera de donde yo trabajo. Me ha estado platicando que por las noches ha visto luces arriba de los cerros. Él pues anda un poquito asustado porque no sabe lo que es, y hace unos días él me vio pues con mi playera de ovnis, y me preguntó porque tenía el logo del grupo en que nosotros estamos, el grupo Ixwa OVNI, y me preguntó
a qué se debe que yo tengo esa playera, y pues más o menos le expliqué de lo que se trata, porque pues ya era muy noche, yo pues igual tengo que llegar a la casa para descansar. Entonces más o menos le expliqué. Ya al otro día llegué temprano y ya le empecé a contar todo ese tipo de fenómenos que ha estado ocurriendo aquí en la zona de Ixhuatlancillo. El día 12 de julio dice que era ya más de madrugada. Dice que vio dos luces, más o menos a donde yo vivo. En la parte de arriba están unas torres de luz. Él pensó que eran luces de lámparas, como si fueran personas que hayan llegado hasta la cima del cerro. Él se quedó viendo ese juego de luces, que eran dos. En lo que él entra al camión, él parte de la madrugada se dedica a hacer limpieza, a barrer, trapear. Se baja, pero esa luz que había visto, que son dos, ya estaba por la mitad del cerro, ya estaba en la otra parte, a kilómetros. Pues él dice que se asustó, empezó a hacer su oración, porque sí le dio miedo, porque nunca él había visto ese tipo de fenómenos. No tardó nada, esas luces se fueron hacia donde está la mano plasmada en el cerro. Ahora sí que ya fue a mucha distancia. Dice, al poco rato se fueron hacia arriba. Y él me dijo qué eran, y le digo, a lo mejor son ovnis, ¿no? Porque yo he visto muy pocas veces, pero de día, pero ya de noche no me ha tocado. Le digo, qué bueno que viví esa experiencia. Para nosotros es un buen testimonio para compartirlo. Pasaron algunos días. Eso le ocurrió el día 12. Pasaron 6 días después. Dice que eran las 8:45 de la noche. Todavía los camiones iban llegando de uno en uno. Estaba sentado en la galera de la cochera, con la mirada hacia el cerro de la cascada. Dice que de momento se encendió una luz. Él pensó que a lo mejor era un helicóptero que estaba en ese lugar, pero a la hora de elevarse esa luz, dice que se extendió. Él le calcula más o menos como 100 metros, así como se extendió, se empezó a elevar, hasta llegar a la cima del cerro de la cascada. Al estar ahí arriba, vuelve a tener forma esférica, y esa luz empezó a avanzar en la punta del cerro, pasando por el cerro de la mano, por el Tepoztecatl. Entonces él dice, ya son 2 veces, esto ya no me gusta, quién sabe a qué se debe. Entonces yo le dije que no se preocupara, que este fenómeno de por sí ha estado acá, y no todas las personas tienen la suerte de ver este tipo de fenómenos. Y ya le expliqué, y ahorita ya está más tranquilo. Incluso tengo un video de él donde me narra lo que él vio. Con gusto se los comparto para que igual nuestro amigo René Irán lo comparta. Esto lo que vio por última vez fue el 18 de julio del 2019, 8:45 de la noche. El fenómeno cada día está más a la vista de todas las personas. A las personas que no creen se les manifiesta, pero las cosas siguen sucediendo aquí en la zona de Ixhuatlancillo. Este es el pequeño reporte que doy para este grupo, y la próxima semana, primero Dios, y tengamos más evidencia acerca de este tipo de fenómenos. Saludos y muy buenas tardes. Muchas gracias, Cándido Rosas Flores. Más bien para este programa, Cándido. Pero bueno, interesante porque es una zona donde Cándido Rosas ha podido evidenciar esos escurridizos ovnis.
Él tiene ya múltiples fotografías que hemos pasado aquí semana tras semana, y bueno, él nos mantiene informados sobre esta zona en la cual yo ya he ido con él a la periferia de Izhuatlancillo. A ver si próximamente hacemos una expedición a ese sitio, una zona muy activa que se encuentra a un lado del pico de Orizaba, el volcán más alto de la República Mexicana. Aquí en la República Mexicana tenemos a un corresponsal que él trata sobre estas cuestiones espectrales, fantasmales. Recuerda, es un programa de investigación que se basa en hechos reales. Aquí no pasamos cosas ficticias. Tratamos de apegarnos lo más que se pueda a ser objetivos. Así es que vámonos hasta el Cerro de la Silla, allá en Monterrey, al norte de México, para que usted lo ubique si se encuentra en otro país. Ahí se encuentra Julio César Lara. Bienvenido, Julio César Lara, que nos platicarás. ¿Realmente existirán estas entidades? ¿Estas son evidencias realmente? Vuelvo a repetir. Bueno, las fotografías nos pueden decir que algunos son ecos que quedan ahí, quedan impregnadas en las paredes, o realmente estará ahí un tipo de entidad. ¿Usted qué dice? Vamos a escuchar a Julio César Lara. Buenas noches. Los misterios de René Irán. Julio César Lara Pérez, desde Monterrey, Nuevo León. He venido hablando sobre lo que es el misterio del Mar de las Bermudas, el Triángulo de las Bermudas, el Mar del Diablo, los misterios que encierran a ese cuadrante matemático entre Miami, Puerto Rico y La Habana, el Triángulo de las Bermudas. Nos salimos del mar, nos vamos a la tierra, entramos en el mundo paranormal de los fantasmas, entramos con los espíritus chocarreros. ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido por ahí una aberrancia o una aparición en algún hogar de algún amigo, de alguno de nuestros familiares, o incluso en una casona abandonada donde dicen, ahí espantan? ¿Cuántos de ustedes no han tenido ahí esa sensación que alguien te está vigilando? Que estás tranquilamente caminando por la calle, ¿sí?, a altas horas de la madrugada, 12, 1, 2, 3 de la mañana, la hora del mal, la hora diabólica, y sientes que alguien te viene siguiendo. ¿Cuántos de ustedes no han sentido alguna vez esa sensación de estar en un lugar en donde todo está en silencio, en el sigilo y el total amparo de la oscuridad de la noche? Viene entrada la madrugada, la tiniebla, y sientes que alguien está junto a ti. Pues bien, hay un tema que se llama los espíritus chocarreros, y muchos lo han vinculado con el programa del Chavo del Ocho, porque lamentablemente muchos no lo toman con seriedad. Yo les voy a hablar con seriedad de este tema, no voy a hacer burla. El espíritu chocarrero es aquel que deambula, que devaga, anda divagando en el ambiente. Es un alma en pena que no ha podido ir ni al cielo ni al infierno, como lo quiera ver. No ha podido ir al mundo terrenal, al mundo del más allá. ¿Por qué? Porque tiene una cuenta pendiente que cumplir. Tiene por ahí pendientes en vida que no pudo cumplir. Esos pendientes hacen que ese espíritu, que su alma, esté viendo a sus familiares, a sus seres queridos, a sus allegados. Hace que esté en el lugar que alguna vez él recorrió durante su infancia, juventud, adolescencia e incluso muy entrada a la madrugada. Pero bien, yo te voy a decir algo. El espíritu chocarrero no es más que simple y sencillamente eso. Las almas de personas que no pueden ir al mundo terrenal, al mundo de los muertos, y aquí están presentes, andan divagando en el medio ambiente. Déjame decirte que hay muchos lugares en donde se reportan apariciones paranormales, espectrales. Hay muchos lugares donde incluso se oyen voces de niños. Muchos dicen que están asociados con los famosos chaneques, aquellos que te acarician la frente o el mentón y desapareces, quedas perdido, no puedes encontrar tu destino. Hay aquellas personas incluso que hablamos de este tema como un servidor y ya sentimos que la piel se nos pone chinita, porque estamos entrando en el mundo paranormal, en el mundo más siniestro, ¿sí?, de lo que es la fantasmagoria,
Hay quienes incluso vamos a visitar una casona, pero ¿cómo podemos detectar que hay espíritus en esa casona? Te voy a poner un ejemplo y lo debes de hacer. Tienes que tener el cuero para soportarlo, para vivirlo. ¿Qué vas a hacer? Tienes que llevar tu celular, un equipo de audio. Mira, hay una aplicación en Google Play Store que dice Binoculars. Binoculars con infrarrojo. ¿Sí? ¿Cómo es el infrarrojo? El infrarrojo es aquel que cuando lo prendes únicamente la persona se ve en blanco y negro, y cuando abre la boca, el interior de su boca y la urna de sus ojos y de la nariz se les ve en negro. Ese es el infrarrojo. Y con el infrarrojo se pueden detectar apariciones paranormales, se pueden detectar imágenes que simplemente a la vista del ser humano no se aprecian. Puedes estar fijamente viendo un espejo, la pantalla de una pantalla plana, de un televisor antiguo, y cuando menos te lo imaginas, ya detectaste algo ahí. Pues bien, el primer truco es este: ve a una casona, ve a una casa abandonada, no vamos lejos, ve a una construcción que está plenamente abandonada, de esas que quedaron, ¿sí?, sin terminar, a medio terminar. Ve ahí y estate una hora, prende tu celular, ¿sí?, lo que es la grabadora de sonidos, déjala en un punto en donde no se pueda apreciar ni el más mínimo ruido, lo que es el roce del viento, y vas a tener ahí una respuesta al cabo de una hora de grabado. O bien, lleva tu celular con una suficiente memoria, una tarjeta interna SD, no vamos muy lejos, 8 gigas, y graba con el sistema de grabación de cámara de tu celular, o una cámara que le agregues, porque hay muchas aplicaciones en Google Play Store en la cual tú inmediatamente vas a grabar hacia un encuadrante, hacia un punto, y ¿sabes qué? Vas a ver más de lo que tus ojos pueden ver. Se dice y se cuenta leyendas del México prehispánico del ayer, aquellas leyendas que nos contaban nuestros padres y mis abuelitos, ¿sí?, lo que la gente dice y manifiesta con sus palabras en el argot del lenguaje policial. Esto me lo contó hace mucho tiempo un velador, de esos que recorren la ciudad a caballo y con silbato, y cuando me lo contó la piel se me puso de chinita. Las lagañas de perro. En muchos ranchos es muy común que la gente se juegue bromas, que a las personas a veces dormidas le tallan la lagaña del perro, y con la lagaña del perro puedes ver el mundo de los muertos, demonios, espíritus. Puedes ver incluso hasta el mismo demonio, el diablo. Puedes ver incluso algún ser del más allá que te quiere venir a visitar, o que no sabes que lo tienes a un costado. Puedes ver incluso la misma muerte, a la niña, sus manifestaciones. ¿Quieres hacerlo? En ti está la respuesta. Yo no te la voy a decir. Yo tampoco lo he vivido. Pero he sabido que quienes les han hecho aquel de untarle lagaña de perro en los ojos de un humano, han tenido que limpiarles la misma con agua bendita. Otros tantos más solamente dicen que hay que limpiarles el agua, hay que limpiarles el ojo con simplemente agua potable, ¿sí? Y el efecto dura de 24 a 48 horas. 24 a 48 horas estás capacitado para poder vivir y saber que estás viendo seres paranormales que a nuestra simple capacidad visual no podemos distinguir ni tener tacto. Te voy a decir que los espíritus muy comúnmente se manifiestan en los lugares donde incluso ya también hubo homicidios. Tenemos muchos casos de muchas casas, ¿sí? No les puedo manejar ahorita uno, en el siguiente programa tendré estadísticas, en donde en una casa sí hubo un homicidio, una muerte violenta, un homicidio, ¿sí? Desde un simple homicidio o un suicidio, por razones personales, laborales, sentimentales, lo más común, esa persona ahí quedó todavía. Esa persona ya fue enterrada, ya le fue dada una cristiana sepultura, y según sus costumbres religiosas ya le rezaron, pero ahí está su espíritu, ahí está su alma. ¿Por qué? Porque está demandando venganza, está demandando ¿qué? Cumplir sus últimas penas. ¿Cuáles son? No las sabemos. Hay gente que está capacitada para ello, los famosos Ghostbusters, cazafantasmas mexicanos, ¿sí? No los que vemos en la tele que andan ahí con una pistola de protones, no. Estamos hablando de aquellas personas que llevan equipo de audio, equipo de grabación, sistema infrarrojo, e incluso se meten a lugares como cementerios, sobornan a la vigilancia, a los veladores, independientemente internos o empresa privada, para poder captar imágenes. Hace mucho tiempo me lo dijo un fotógrafo del IVET, Instituto Veracruzano de la Cultura, no voy a decir su nombre.
Yo soborné a los vigilantes, a los veladores del Panteón Municipal Veracruzano, el que está enfrente de Reino Mágico. Ingresé a horas de la madrugada. Tomó fotos en muchas direcciones. Me acuerdo que me había enseñado las fotos y ¿saben qué? Vi muchas imágenes que ahorita es difícil de platicar. Lo único que sí puedo decir, que sí se captaron imágenes fantasmagóricas, se captaron imágenes del más allá, se captaron imágenes que él no vio ni visualizó. Incluso puso sistema de audio de su celular y captó muchas imágenes también, muchos audios y muchas psicofonías de lamentos de gente que no estaba en ese momento, a esa hora de la madrugada, en el cementerio. Eso es lo que tú también puedes hacer. Te invito a que lo hagas, a que lo vivas. No nada más lo vengas a divulgar como un acto de chantaje, de que lo vistes en un reportaje. No, te invito a que tú lo vivas personalmente. Siente esa adrenalina y ese rechinar de la piel, enchinar de la piel, de estar en ese lugar y saber que estamos entrando en el mundo de los muertos. Los muertos que están aquí en el planeta Tierra, que están en esta dimensión, tratando de buscar una salida para allá y tener un pronto y eterno descanso de su alma. Ya por último, déjame decirte que solamente esos espíritus van a deambular y solamente las medium, las personas que tienen esa capacidad de poder leer la mente, poder leer el mundo de los muertos, entrar en contacto con ellos, la necromancia y muchas ciencias ocultas más, son los que pueden en un momento dado interactuar y dialogar con estas personas, sí, con estos espíritus, pero tiene que ser gente profesional, no chantajistas. Hasta el momento esta es mi contribución. Buenas noches. Julio César Lara Pérez, Monterrey, Nuevo León. Créditos y derechos René Irán. Los misterios de René Irán.